Somos Neuma Multimedia, proclamando la palabra de Jesucristo, dando a conocer el mensaje de esperanza a cada familia, llevando el evangelio de salvación a cada rincón del planeta, enviando hasta tus oídos predicaciones, alabanzas y estudios que edificarán tu vida. Somos Neuma Multimedia. Librería Cristiana Shalom te ofrece libros, Biblias de estudio, Biblias para ocasiones especiales, pergaminos, playeras, regalos. Abrimos de 8 de la mañana a 9 de la noche, de lunes a sábado. Nos ubicamos en Francisco Riñola, 1296. Esquina con Pablo Neruda, Fraccionamiento La Madrid. Llámanos al 844-455-2058. Con gusto te atenderemos. Atendida por el pastor Jacobo Rodríguez. Librería Cristiana Shalom. Bienvenidos al programa Escudriñando la Palabra, con el pastor Jacobo Rodríguez e invitados. Si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Comenzamos. Amén, amén, amén. Dios les bendiga. Dios sea con cada uno de nosotros. Dios les bendiga a todos. Muy contento y agradecido con Dios por estar otra vez, como todos los martes. Siempre a lo largo de la semana estamos en esa expectativa y a la vez un desafío el hecho de preparar y tratar siempre de pedirle al Señor o buscar la dirección del desarrollo de la temática de todos los martes. Y Él, conociendo y sabiendo perfectamente lo que se requiere o se necesita, pues da conforme a su voluntad. Y hoy estamos aquí, vuelvo a repetir, como todos los martes. Y siempre es un gusto, es una alegría, una satisfacción poder conectarnos, poder tener esta interacción a través de la plataforma del Zoom, a través de Neuma Media, a través de YouTube y de las formas y métodos que tenemos para llevar a cabo esta conexión con las personas. Neuma Media es una maravillosa herramienta que Dios nos ha concedido poder ser parte y también en lo particular, en lo personal, utilizar el medio también que nosotros tenemos al alcance, como el Facebook, para poder llevar a cabo este trabajo tan maravilloso y especial que es la enseñanza bíblica, la predicación de la palabra. Y muy contentos y agradecidos con Dios por eso. Él es el que mueve, Él es el que ejerce el dominio, Él es el que impone y hace valer su autoridad, su gobierno, su reino. Y sobre todo eso podemos entender que Él es digno de gloria, Él es digno de alabanza, Él es digno de adoración. No hay nadie que pueda asemejarse, compararse, igualarse a la grandeza de nuestro Dios, porque Él es y siempre será y ha sido el único Dios eterno sobre todo lo que existe, antes, ahora y después. Él es digno de gloria, honra y alabanza y adoración. Y sobre esa parte nosotros nos sentimos agradecidos porque nos ha dado este privilegio. No a cualquiera se le da, pero a quien se le da debe de saber cuán importante es el hecho de ser transmisor de su palabra, de ser una persona que hable y exprese solamente lo que Él ha preparado. Nosotros somos siervos, nosotros no tenemos nada como lo que da Dios, solamente nosotros servimos. El que prepara la comida, el que ha dado el alimento es Dios. Nosotros somos como los meseros, como los siervos que dan la comida a quien la necesita. Y gracias a Dios porque de esa manera también podemos glorificar, exaltar a nuestro Dios. Y siempre
con ese sentido de humildad, con ese sentido de ser lo que somos, siervos, que para Él servimos, y quien gloria merece y quien honra merece es Él, para Él y para Él siempre. Muy contentos de estar aquí. Gracias a todos. Entre semana, a lo largo de la semana, puedo tener conexión con algunas personas que me miran a través de Neumomedia y otros a través de mi Facebook personal, y podemos interactuar. Lo digo por el hecho de que podamos nosotros tener ese contacto, no solamente de ver o de oír, sino también de interactuar cuando pudieran existir algunas dudas, algunos cuestionamientos, algunas inquietudes, siempre teniendo como base la Escritura, teniendo como fundamento la claridad de la palabra. Y la Biblia habla por sí misma, la Escritura habla por sí misma, enseña, escudriña el corazón, hace ver la condición en la que estamos. La Biblia, en esencia, transmite la vida, transmite el propósito, transmite la dirección, transmite el conocimiento. La Biblia transmite el alimento. La Biblia transmite en esencia todo lo que necesitamos para desarrollar la vida conforme a la voluntad de Dios. Más que un manual, la Biblia hace salir vida, hace salir poder, la Biblia hace salir revelación, la Biblia hace salir conocimiento, y todo eso en conjunto ha sido preparado para que podamos nosotros desarrollar la vida que Dios quiere que nosotros vivamos. No se trata de establecer ideas, pensamientos, no se trata de establecer yo considero o yo creo, no se trata de decir si pudiéramos agregar esto, si pudiéramos anexar esto. No, ya todo está dicho, ya todo está hablado. Solamente basta someterse, solamente basta cobijarse sobre eso, empaparse de eso, y que eso que Dios nos ha dado en su palabra tenga una proyección, una expansión, una revelación de lo que somos. Lo que somos es lo que Dios quiere que seamos. No hay otra cosa más lo que Dios quiere que seamos, sus hijos. Pero los hijos reciben la vida de Dios para transmitir esa misma vida a otros. Muy superficial, pudiéramos nosotros decir, es que yo considero que pudiera ser esto. No, ya está concretado todo lo que Dios ha dicho que nosotros somos en base a su palabra. Y siempre es un gusto y un placer poder estar aquí como todos los martes. Este programa de Escudriñando la Palabra es presentado por la Iglesia Evangélica Luterana, Casa sobre la Roca. Yo llegué a la Iglesia Luterana en 1996. En 1996. Ahí me llevó Dios, a la Iglesia Evangélica Luterana. Ahí el Señor me llevó y me pudo transmitir y me pudo hacer saber cuán poderoso y maravilloso ha sido Dios para con nosotros. Hemos conocido, hemos entendido, hemos desarrollado, hemos estado siempre con ese sentido de nuestro corazón persuadido a seguir, a mostrar lo que Dios ha hecho, lo que Dios ha revelado, y sobre eso queremos siempre nosotros, sobre eso queremos nosotros caminar y vivir y desarrollar. Entonces estamos aquí no por voluntad de hombre, sino por la obra de Dios, la cual se hizo expresa, manifiesta en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y agradezco a Dios por eso. Quiero en esta hora hablar un poco, porque es mucho lo que abunda en ese sentido, pero quiero hablar un poco acerca cómo es que debe ser la vida, cómo es que debe ser el actuar en la vida del creyente que tiene al Espíritu Santo, que está lleno del Espíritu Santo. Eso es algo que muchas veces lo hemos asociado en manifestaciones exteriores.
Pero la llenura del Espíritu Santo va más allá del hecho de lo que Él ejecuta, Él obra, Él hace en nuestras vidas. De hecho, es por excelencia lo que nosotros, en el sentido como el recurso necesario para desarrollar la vida en Cristo, es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Y yo quiero en esta noche, de este día ya 19 de agosto, el tiempo transcurre muy rápido, pero gracias a Dios que Él ha estado con nosotros. ¿Cómo debe ser la vida del creyente que es lleno del Espíritu? En el libro de los Hechos de los Apóstoles, alguien me dijo una vez, un gran teólogo, el doctor Giacomo Cassese, un gran siervo de Dios. Él me dijo que el libro de los Hechos de los Apóstoles también podemos llamarlo como el libro de los Hechos del Espíritu Santo. El libro de los Hechos del Espíritu Santo. Porque si somos buenos lectores y buenos conocedores bíblicos, buenos exegetas, sabemos que la manifestación gloriosa del Espíritu Santo en lo que tiene que ver en el ámbito de la iglesia fue a través del registro que hay en el libro de los Hechos de los Apóstoles. La iglesia del primer siglo creció, desarrolló. La iglesia del primer siglo soportó el sufrimiento, la persecución. La iglesia del primer siglo se expandió. Los que predicaban, los que ejercían la propagación del evangelio, todos ellos fueron movidos, impulsados por el poder del Espíritu Santo. Por eso es que este gran teólogo, el doctor Giacomo Cassese, a mí me impactó mucho cuando él dijo, también pudiéramos llamar el libro de los Hechos de los Apóstoles el libro de los Hechos del Espíritu Santo, porque todo ejerció de un poder, y el poder de Dios a través de su Espíritu. En Hechos capítulo 1, los primeros 5 versículos dice esto: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que Él escogió. Veamos cómo es que desde el inicio, en el libro de los Hechos, el Espíritu Santo hace acto de presencia. Hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que Él había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando con ellos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, que esperasen la promesa del Padre, el Espíritu Santo, la cual les dijo: os oíste de mí. Versículo 5. Pero Juan ciertamente, hablaba de Juan el Bautista, pero Juan ciertamente bautizó con agua, el arrepentimiento, mas vosotros seréis bautizados, llenos totalmente del Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y luego Hechos capítulo 2. El cumplimiento de esa promesa. Versículo 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les dase que hablase. ¿Saben? Es importante que nosotros entendamos el desarrollo de la vida en el ámbito de la fe cristiana. El desarrollo de la vida en el ámbito de fe cristiana es totalmente el desarrollo de la vida secular o de la vida sin la presencia del Espíritu Santo.
Y la vida sin la presencia del Espíritu Santo es el desarrollo de la persona que no ha conocido o que no ha experimentado el nuevo nacimiento. Pero quienes después de ese conocimiento a través del Evangelio, de la salvación, del hecho del amor y la gracia de Jesucristo, uno puede entender que ha venido a pertenecer al pueblo de Dios y lo desarrollamos en el ámbito del inicio de la vida cristiana o de la fe cristiana. Por eso yo quiero esta noche que pudiéramos entender, y es una parte de lo que voy a hablar, porque es enorme lo que tiene que ver la doctrina de la manifestación, del mover, de la llenura y del poder del Espíritu Santo sobre la iglesia, sobre los cristianos. Es una doctrina que abarca muchas áreas, muchos aspectos, mucho desarrollo en cuanto a entender y desarrollar y practicar ese estilo de vida. Pero yo quiero en esta hora, en el ámbito de lo que tiene que ver, cómo es que debe ser la vida del creyente que tiene el Espíritu Santo o ha sido lleno del Espíritu Santo. Pablo decía a los romanos, pero Dios, que rico en amor y misericordia, por ese amor tan grande, nos ha dado su Espíritu. El Señor ha derramado su Espíritu en aquellos que han nacido de nuevo. Y es importante que nosotros sepamos que cuando los discípulos de Jesús estuvieron con Él, vieron cómo el Espíritu Santo de Dios hacía muchas obras, prodigios, milagros a través de Jesús. El Espíritu Santo obrando. Recordemos que Jesús dijo, yo no he venido a hacer la voluntad mía, he venido a hacer la voluntad de mi Padre. Muchas veces Jesús tuvo un tiempo para poder apartarse y tener esa comunión con el Padre. Y quien sustentaba y daba poder al Señor Jesús fue el Espíritu Santo. Haciendo un poquito de historia, en Mateo capítulo 4, recordemos que Jesús fue llevado al desierto para ser tentado por el adversario, por el enemigo. Y después de ese acontecimiento, dice la Escritura que Jesús regresó en el Espíritu Santo, regresó en el poder del Espíritu a dar inicio a su ministerio. Saben, si para Jesús, si para el Hijo de Dios, en esa parte humana, la cual Él estableció como principio de creencia de lo que dice la Escritura, el que era Dios se hizo carne en esa humanidad, necesitaba el respaldo y el soporte del Espíritu Santo para poder desarrollar la misión cual tenía que cumplir conforme al pie de la letra cual el Dios había dado. Entonces, si para Dios en la persona de Jesús era necesario el mover del Espíritu Santo, ¿cuánto más para nosotros? Y cuando los discípulos vieron a Jesús hacer las obras, los prodigios, los milagros, quizás sus discípulos sabían perfectamente que esas experiencias, tarde que temprano, en base a las promesas que Jesús había dado, ellos las experimentarían. Los discípulos también experimentaron el cómo veían el Espíritu Santo actuando de manera poderosa en la vida de Jesús. Quizás algunos de ellos estaban ansiosos porque también ellos experimentaran esas obras. Llegaría ese momento. Créame que llegaría ese momento en que la promesa de la visitación, del advenimiento y el derramamiento del Espíritu Santo estaría sobre sus discípulos. A partir de ese maravilloso momento, y lo vemos con claridad en Hechos capítulo 2, lo vemos con claridad como que ese mismo Espíritu cual Jesús había prometido que vendría sobre los primeros discípulos, ese Espíritu de una manera sobrenatural y de la misma forma en la cual actúa en Jesús, ahora actuaría en ellos. Pero mis amados, para poder nosotros entender y aterrizar esto que le acabo de mencionar, y sobre esa base la temática de lo cual hoy queremos desarrollar, ¿cómo debe ser? ¿Cómo debe estar el actuar del cristiano que ha venido a ser lleno del Espíritu Santo? ¿Cómo debe ser la vida? ¿Cómo debe ser el actuar de vida de ese cristiano que es lleno
del Espíritu Santo o ha recibido la manifestación de Dios a través de su Espíritu. Una de las cosas que nos debe quedar claro es que después de ese advenimiento del Espíritu Santo, la vida de esa persona ya no debe ser la misma. La vida de esa persona ya no debe ser la misma. Por el hecho de que ahora actúa, por el hecho de que ahora se mueve, por el hecho de que ahora hay algo totalmente diferente. Y no tiene que ver con el ámbito terrenal o carnal, tiene que ver con un ámbito sobrenatural que tiene que ver con Dios y su Espíritu. Y de ahí partimos el hecho de saber que una vida en la cual en el cristiano ha venido el Espíritu Santo, ese cristiano o esa persona tiene que moverse. Escuche, no es una opción. No es una opción. Debe ser una vida en la cual el cristiano se mueva de acuerdo a la palabra de Dios. No es una opción. Yo no puedo decir, hoy sí quiero vivir de acuerdo a la palabra, pero mañana no. No es así. Quizás muchos han actuado de esa manera, pero es incongruente en el hecho de saber que en nosotros hay una parte divina, la cual Dios envió y es su Espíritu. Y esa parte divina requiere que vosotros vivamos o nos movamos de acuerdo a la divinidad del reino de Dios en vuestras vidas. ¿Cómo debe ser la vida del creyente que ha recibido al Espíritu Santo? Pues debe ser una vida en la cual el cristiano se mueva de acuerdo a la palabra de Dios. La palabra de Dios, en esencia, salió de la boca de muchos hombres, cual fueron inspirados por el mismo Espíritu de nuestro Dios. Entonces, para nosotros, para un buen sentido de vida en el desarrollo del cristianismo que estamos ejerciendo, tiene que saber perfectamente cómo es que tiene que actuar y vivir. En Juan capítulo 14, en el Evangelio de Juan capítulo 14, en el versículo 21, dice la Escritura: el que ha recibido mi palabra, la va a guardar. Ahora, entendamos esto en el concepto principal de lo que tiene que ver guardar es aplicar. Es aplicar, es vivir. Juan 14, 21. El que tiene mi palabra y la guarda o la pone en práctica, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y nos manifestaremos en él. Mire cómo hay un entrelace, o miremos cómo es que el escalón del seguimiento nos lleva al punto medular de que quienes son llenos del Espíritu Santo tienen como norma o como principio principal vivir de acuerdo a la palabra. De hecho, lo vemos en lo que yo le mencionaba en Hechos capítulo 2. Volvamos ahí. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. De repente vino del cielo el estruendo como de un viento recio que sopló y llenó a todos los que estaban ahí. Y les aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Escuche. Y comenzaron a hablar según el Espíritu les daba que hablase. Lo primero que hicieron fue salir a hablar lo que ya habían oído hablar de Jesús y de su palabra. Entonces, siguiendo el orden según la Escritura, una vez que somos llenos del Espíritu Santo, lo primero que tienes que hablar es de Cristo. De Cristo. Y si hablas de Cristo, estás hablando de la palabra. Estás hablando de lo que produce la palabra en cuanto al cambio y la transformación de vida que uno desarrolla. Juan 14, 21 es claro. El que tiene mi palabra y la practica, ese me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y nos manifestaremos en él. ¿Saben que la más grande manifestación de Dios sobre nosotros fue Cristo? Y Cristo es el Logos, Cristo es la palabra.
Cristo nos dejó su palabra. En esencia, Él mismo es la palabra. Entonces, bajo esa primicia bíblica, debemos entender que quienes han recibido la llenura del Espíritu después de su encuentro y nuevo nacimiento, deben vivir de acuerdo a la palabra. ¿Saben que la vida del creyente que tiene el Espíritu Santo, esa vida debe ser en la cual el cristiano antepone primero lo que tiene que ver con la voluntad de Dios? Miren, antes de que viniera sobre vosotros el Espíritu Santo, o antes de que tuviéramos nosotros nuestro encuentro o nuevo nacimiento, lo que imperaba era vivir de acuerdo a nuestra voluntad. No había alguien en nosotros que nos indicase cuál era la voluntad. No había en nosotros quien nos indicase cuál era la forma correcta de vivir, porque no había un gobierno. De hecho, el gobierno que imperaba era el gobierno del mal, del pecado. Y conforme el pecado gobernaba en nosotros, los deseos del pecado hacíamos. Pero una vez que hemos venido a Cristo y hemos nacido de nuevo y hemos venido a ser parte del reino de Dios, ahora quien gobierna es Él, Dios, su Espíritu, cual ha sido enviado a nosotros. Y uno de los trabajos principales que ejecuta el Espíritu Santo en nosotros es hacernos ver, hacer entender y también determinar que ahora vivimos bajo un gobierno el cual impone la voluntad de Dios. Y para poder ejecutar la voluntad de Dios necesitamos el poder del Espíritu Santo. No podemos vivir en la voluntad de Dios sin la ayuda del Espíritu Santo, porque mi carne, mi naturaleza no quiere. Así yo sea creyente cristiano, mi carne no quiere hacer la voluntad de Dios, pero Dios envió el recurso necesario, poderoso espiritualmente, para someter mi vida a la voluntad de Dios por obra del Espíritu Santo. Por ello, una vez que el cristiano ha recibido la llenura del Espíritu Santo, debe entender que se antepone primero el hacer la voluntad de Dios y no la nuestra. Entendamos esto, mis amados, que quien ejecuta el poder y la obra para vivir en la voluntad de Dios es el Espíritu Santo. Porque sin Él no se puede hacer la voluntad de Dios. Juan 5:30 dice esto: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Está hablando el Señor Jesús. Juan 5:30: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si para Jesús era necesario en esa parte humana ejercer la voluntad del Padre, porque estaba en el cuerpo humano y en esa parte humana Jesús necesitaba el soporte, el poder, la ayuda del Espíritu Santo. Si para Jesús era necesario vivir de acuerdo a la voluntad del Padre, siendo sustentado por el Espíritu Santo, ¿cuánto más nosotros? Entonces nos debe quedar claro. Lo primero que le acabo de mencionar es que la vida del cristiano que tiene el poder del Espíritu Santo es que vive de acuerdo a la palabra. Lo segundo, el que tiene el mover y el poder y la llenura del Espíritu Santo es que ahora lo que impera mediante el poder del Espíritu Santo es vivir de acuerdo a la voluntad de Dios y no la nuestra. Esto es algo que quizás muchos no han sido enseñados.
Y por eso siempre hay un choque, por eso siempre hay un conflicto dentro de nosotros. Por eso yo he escuchado a gente decir, es que no entiendo qué Dios quiere de mí, es que no entiendo la voluntad de Dios, y es que no entiendo por qué el Espíritu me dice esto. Es que nunca lo vas a entender si antes no te sometes a Él. Amados, para vosotros quienes hemos determinado ser hijos de Dios, debemos actuar como tales. Y la única forma y manera de actuar como hijo de Dios es mediante el poder y el mover del Espíritu Santo. Todo el eje, todo el centro de la vida cristiana necesita el apoyo, el respaldo, el sustento del Espíritu Santo. Esto es así. Yo dije al principio, no tenemos que anexar ni agregar nada a lo que ya se ha dicho. Yo puedo tener pensamientos, ideas, yo puedo establecer metodologías, estrategias para tratar de creer que puedo sustentar en cuanto a recursos de ayuda para vivir la vida cristiana. No tienes que anexar nada. Ya todo está dicho en su palabra. Solamente basta vivir de acuerdo a lo que ya está dicho. Amados, la vida del cristiano, la vida del creyente lleno del Espíritu Santo, debe saber que su mirada, su enfoque, solo está en Cristo. El Espíritu Santo me va a llevar a Cristo en la forma de vida. El Espíritu Santo me va a llevar a Cristo en la forma en la cual Él se sometió a su Padre. El Espíritu Santo me va a llevar a Cristo. Cristo es el modelo. Cristo es el patrón a seguir. Cristo es la estrategia, por decirlo de una manera, que Dios envió para que nosotros podamos llegar al Padre. Cristo es todo. Si Cristo no es el enfoque, si Cristo no es el modelo, si Cristo no es el deseo, si Cristo no es mi pasión, si Cristo no es mi amor, si Cristo no es todo lo que tiene que ver con llegar al Padre, entonces no voy a llegar. Porque nadie puede llegar al Padre si no es por Cristo. Dios mira a Cristo y luego me mira a mí. Dios mira a Cristo y luego me mira a mí. Si Dios mira a Cristo y luego Cristo es el reflejo de mi vida, Dios me está viendo. Dios está captando que me esfuerzo, que me esmero, que me empeño, que desarrollo la vida de Cristo, porque Cristo vino a ser el todo de lo que tiene que ver el modelo a seguir, para que el Padre pueda decir verdaderamente: Él es también mi hijo. Pero esto no se ha entendido, o no sé si no lo hemos captado, pero Cristo es todo. Nadie puede llegar al Padre si no es por Cristo. Nadie puede ser reconocido como hijo si no es por la obra de Cristo. Nadie puede ser salvo si no por lo que Cristo hizo. Nadie puede entender y comprender que para poder llegar a la vida eterna todo tiene que ver con Cristo. Por ello, la vida del cristiano que ha sido lleno del Espíritu Santo, la vida del cristiano que ha sido lleno del Espíritu Santo, debe saber que su enfoque es Cristo. Cristo. Todo tiene que ver con Cristo. Él es y siempre será mi enfoque. No es un ministerio, no es una proyección, no es nada, es Cristo. Si Cristo no está ahí, lo demás es nada, mis amados. El cristiano lleno del Espíritu Santo posee poder de Dios, escuche. No es cualquier poder. Había un himno que decía: hay poder sin igual poder. ¿En quién? En Jesús, que Él murió. Hay poder sin igual poder
en la sangre que Él vertió. Te fijas que todo va a Cristo. Porque Cristo en esencia, Cristo es la puerta, dice la Escritura. Cristo es el camino, dice la Escritura. Entonces, escucha, el cristiano que ha sido lleno del Espíritu Santo posee el poder de Dios para saber enfrentar las dificultades de la vida. Y vuelvo a repetir en ese sentido que Cristo es el modelo. Si hubo alguien que murió y sufrió, martirizado, cavado, Cristo. ¿Y sabes quién sustentó la vida de Cristo? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. El cristiano que ha sido lleno con el mismo Espíritu que sustentó la vida de Cristo. Es más, el mismo Espíritu que levantó a Cristo de la tumba es el mismo Espíritu que ahora vive en nosotros. Ese mismo Espíritu nos da la capacidad de poder enfrentar todo lo que pudiera anteponerse para que yo viva entregado a Él. No es un espíritu inferior, es el mismo Espíritu que sustentó a Cristo. Amados, Pablo le dijo a Timoteo: Dios no nos ha dado un espíritu para ser cobardes, sino que el espíritu que Dios nos ha dado es poder. Poder. Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra potestades y gobernantes. Y la única manera de enfrentar eso es mediante el poder del Espíritu. Gracias, Pastor Jorge. Bendiciones para tu vida, tu familia, tu ministerio. El cristiano lleno, el cristiano que ha sido inundado con el Espíritu Santo de Dios, tiene la capacidad, escuche, de saber que tiene que pensar y vivir constantemente en victoria. Y me agrada mucho el hecho de que quienes hemos entendido el papel que ejerce o el rol de actividad que ejerce el Espíritu Santo sobre el creyente, es de que no es para que sea derrotado, no es para que fracase, no es para que vuelva atrás, no es para que desestime el seguir caminando con Dios. No, amado, el Espíritu Santo de Dios tiene la capacidad de levantar a aquel que se sienta sin fuerzas. El Espíritu Santo de Dios tiene la capacidad para sustentar a aquel que se sienta desfallecer. El Espíritu Santo de Dios, cual fue sido enviado a nosotros, tiene la capacidad para hacer saber que mi pensamiento radica en el hecho de que Él ganó la victoria por mí. Solamente me basta creer y tener esa fe. Yo he visto a personas que dicen tener a Cristo y al Espíritu Santo en su vida y constantemente están derrotados, fracasados, sienten la necesidad de volver a su vida anterior. Ese no es el Espíritu Santo, créame, no lo es. Por eso es que nosotros como hijos de Dios debemos entender y comprender ese principio, que el Espíritu Santo tiene la capacidad de saber que tiene el poder para levantarnos y siempre pensando que la victoria viene de Dios para nuestras vidas. Miren, si hubo un hombre que supo el costo de vivir bajo el poder del Espíritu Santo, fue Pablo. Fue Pablo. Hay una referencia bíblica en el Nuevo Testamento sobre lo que tiene que ver la temática del desarrollo de la fe cristiana en un hombre, y ese es Pablo, sin desestimar a los demás apóstoles, sin desestimar a los demás, pero Pablo es una referencia sobresaliente
sobre el hecho de la temática del desarrollo de lo que tiene que ver la vida cristiana. Pablo dijo en la carta que él escribió, en la segunda a los Corintios, en el capítulo 4, versículo 8 en adelante, Pablo decía, a ver, nosotros los cristianos, que estamos atribulados en todo, sí, mas no angustiados. Escuche lo que dice Pablo. Que estamos atribulados. ¿Qué es una tribulación? Es un momento de angustia, de desesperanza. La tribulación puede ser un momento en el que sentimos que se acabaron las fuerzas, de que ya no hay manera de salir de una situación grave. Pablo decía, nosotros pudiéramos estar ahí, pero no al grado de estar angustiados y renunciar a nuestra fe. Que estamos en apuros. ¿Alguien ha estado en apuros? En situaciones difíciles. Considero que todos. Que estamos en apuros, pero no estamos desamparados, perdón. El desamparo es sentirse sin la ayuda más próxima que tú necesitas. ¿Y sabían ustedes que Jesús dijo, yo estaré con vosotros todos los días? Entonces, con referencia a Jesús y su Espíritu, yo nunca pudiera haberme sentido desamparado. Apurado sí, pero desamparado no. Porque tarde que temprano, el sentirme apurado, Dios probará mi fe y me hará saber que mi única opción para poder sustentar mi vida es en el amparo de nuestro Dios. De hecho, hay un salmo que dice, Jehová es nuestro amparo y nuestro refugio en nuestras tribulaciones. Mis amados, perseguidos, mas no desesperados, derribados, mas no destruidos, llevando en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestras vidas. Para que la vida de Jesús no va a estar en alguien que no ha nacido de nuevo. La vida de Jesús se transmite a través del Espíritu Santo. La vida de Jesús se transmite a través del Espíritu Santo. Y si hay algún creyente que diga que es cristiano, pero no nació de nuevo, no tendrá este privilegio. Por ello, necesario y conveniente que necesitamos saber lo poderoso que es el mover del Espíritu Santo en lo que hemos nacido de nuevo. Amados, muchas gracias a todos por estar ahí, por estar en conexión, por saber que lo que usted escuche no tiene que ver con uno, tiene que ver con Dios. Yo estoy hablando en esta hora y gracias por cada uno de los que pueden ver y escuchar. Yo estoy hablando cómo es o cómo debe ser la vida del creyente que tiene el Espíritu Santo. Debe ser un creyente con capacidad espiritual. El creyente con el poder del Espíritu y el mover del Espíritu Santo es un creyente que tiene la capacidad espiritual para poder ser ayuda y soporte a otros que pudieran estar pasando por momentos difíciles. Escuche esto. No solamente el recurso del poder del Espíritu es exclusivo para que me sustente a mí, sino que también el poder y el mover del Espíritu, una vez que a mí me haga la capacidad de sustentarme, también yo pueda ser un recurso necesario para otros quienes pudieran estar pasando por situaciones difíciles. Y un ejemplo, muchos de los que inician en la fe cristiana, es necesario que ellos sean sustentados por los hermanos que ya tienen más tiempo caminando con Dios.
Pero aún así, cuando alguien pudiera tener ya tiempo caminando con Dios y está en un momento de prueba complicado, quienes está firme y vive en el mover del Espíritu puede ser un apoyo para esa persona. El apóstol Pablo dijo esto en Romanos capítulo 15, versículo 1. Así que los que ya somos fuertes, habla de los maduros, habla de los que están creciendo o los que han crecido, habla de los que el mover del Espíritu Santo está de una manera más elevada que los que están iniciando. Y Pablo dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. Escuche. Los que ya tenemos esa capacidad de entender cómo es que el poder del Espíritu Santo sustenta mi vida, yo pueda ser un instrumento para ayudar a otros en esa área en la cual pudiera tener la necesidad de ser ayudado. Amados, yo no sé cuánto tiempo nosotros llevamos de profesar la fe cristiana, pero entre más pasa el tiempo en el desarrollo de nuestra fe cristiana, debe considerarse el hecho de que debemos tener más capacidad de soporte y madurez. Esto es una lógica que todos debemos entender. Y quien da ese sustento, ese poder es el Espíritu Santo. Con esto quiero terminar, mis amados. ¿Cómo es la vida del creyente que tiene el poder y el mover del Espíritu Santo? Es un creyente con unción fresca. Es un creyente con unción fresca de parte de Dios, que sabe perfectamente que ante los retos y los desafíos de la vida nunca dejará de saber que Dios está con él. En 2 de Corintios capítulo 2 versículo 14 dice esto: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en victoria por medio de Cristo Jesús. Y a través de nosotros Él manifiesta ese olor de su conocimiento. Entre más conozco a Dios, entre más conozco a Cristo, entre más entiendo el mover del Espíritu Santo, yo puedo saber que cualquier desafío, cualquier reto, cualquier situación adversa será superada, cualquiera que sea, aún experimentando la muerte, aún experimentando la aflicción más caótica y complicada que pudiéramos vivir, siendo sustentados, soportados por el poder de Dios y de su Espíritu, uno siempre tendrá la victoria. Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh sepulcro, tu victoria, pues Cristo ha vencido, y como Cristo es mi Señor, también venceré cualquier reto o dificultad que yo pudiera experimentar, porque quien sustenta y guarda mi vida es Él, el Señor nuestro Dios y su Espíritu. Vivir, caminar, desarrollar la fe cristiana solo es posible bajo el mover del Espíritu Santo. Escuche bien esto. Vivir, caminar, desarrollar la fe en Cristo es solo por el sustento, el poder del Espíritu Santo. Y Él nos llama
a que vivamos bajo el poder del Espíritu Santo. Hoy hay muchas personas que necesitan conocer estos principios. Que Dios en vuestros corazones haga entender su palabra, porque ha sido su palabra. Padre, te doy gracias. Señor, en verdad te doy gracias por este tiempo. Sé que la mayoría de los que escuchan las predicaciones son cristianos. Bueno, esta predicación sea para ellos y que ellos también pudieran llevar y dar a conocer a quienes no han conocido tu palabra. Señor, a todos nos compete ser transmisores del mensaje de vida. Y debemos desarrollarlo. Señor, te doy gracias. Te doy gracias, Señor, por este tiempo. A ti la gloria, a ti la alabanza, a ti la adoración. Por siempre, amén. Mis amados, pues muchas gracias por haber estado. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana en este su programa Escudriñando la Palabra. Gracias. Ahorita contesto a mis hermanos que están ahí conectados y en Neuma y también en mi Facebook. Dios los bendice a todos. Amén. Librería Cristiana Shalom te ofrece libros, Biblias de estudio, Biblias para ocasiones especiales, pergaminos, playeras, regalos. Abrimos de 8 de la mañana a 9 de la noche, de lunes a sábado. Nos ubicamos en Francisco Riñola, 1296. Esquina con Pablo Neruda, Fraccionamiento La Madrid. Llámanos al 844-455-2058. Con gusto te atenderemos. Atendida por el pastor Jacobo Rodríguez. Librería Cristiana Shalom. ¿Te sientes perdido en la oscuridad? ¿La incertidumbre te consume? Recuerda que hay una luz que brilla en la noche más oscura. La Biblia dice, la esperanza no defrauda. Dios es fiel y siempre cumplirá sus promesas. No pierdas la fe. La esperanza en Dios es la fuerza que te hará avanzar hacia un futuro brillante. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación, Neuma Multimedia, transmitiendo esperanza y fe en Jesucristo.